Saludos amigos, estamos de regreso en Vive Sano y ahora en nuestro segmento Hablando con los Expertos nos acompaña alguien que ya es parte de la familia y hoy vino en plural, vino acompañado de otro especialista a quien también tengo muchísima valoración hacia el trabajo que realiza. El doctor José Siles Ruiz, neurólogo, nos acompaña y viene también con el doctor Santiago Valenzuela, quien es neurocirujano, para que hablemos un poquito de accidente cerebrovascular, de derrame cerebral como lo conocemos popularmente, porque como decía al inicio del programa, hay momentos que vemos que lamentablemente se pierde la vida de alguien y decimos, pero ¿cómo va a ser si estaba bien, si no le ocurría nada, si es una persona tranquila, alegre, que no demostraba que tenía algún síntoma? Y debemos cuidarnos, lo repito, yo creo que ya eso no es un cliché, es una frase constante, que somos responsables de cuidar nuestra salud. Nadie más puede sentir lo que nosotros podemos ver en nuestro interior. Doctores, bienvenidos. El placer es nuestro. Igual. Un inicio de año para tomar conciencia, para cuidarnos, para hacer nuestros chequeos rutinarios que a veces nos es tan difícil hacer. ¿Cómo lo podemos hacer, doctores? Sí. Bueno, antes de iniciar la parte del leitmotiv del programa, yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una invitación. Sucede que en mi condición de presidir la Comisión de Salud de la Academia de Ciencias, sí, tenemos un evento el jueves próximo, pasado mañana. Pasado mañana. Esto es en vivo, pasado mañana. En la Academia de Ciencias, en la calle Las Damas, esquina Conde, calle Las Damas 102. Es un evento de ciencias, de alta ciencia, con alguien que está en un top en Estados Unidos. Y yo quiero que sea Nacho, el doctor Valenzuela, que nos explique quién es la persona que va a dictar esa conferencia y de qué se va a tratar. Así que entramos en el... Si pueden enfocar aquí, sí, porque ese es el centro de la situación. Buen día a todos los dominicanos y excelente programa. Ustedes están disfrutando de una hora de profilaxis, porque el mejor tratamiento es la prevención. Y entre las cosas que sangran en la cabeza están las malformaciones arteriovenosas, que son como redes llenas de arterias malformadas y venas malformadas que nacen con uno. Y ahora el tratamiento moderno es radiocirugía. De lo que se va a tratar es de radiocirugía. Y este es un libro sobre radiocirugía que será introducido en el país. Fue publicado en Estados Unidos por el doctor Fabio Valenzuela, nuestro hermano. Y él viene a hablar de ese libro, que es una forma fácil, más precisa y más personalizada para el cálculo de las dosis en radiocirugía. Fabio estará con nosotros el jueves a las 7 de la noche y va a hablar sobre su escala para determinar dosis en radiocirugía. En la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y esperamos a todos los que estén interesados en el tema. Es decir, que está dirigido a todo público. Es abierto, la entrada es una sonrisa. Maravilloso. Ese es el costo de la entrada, una sonrisa. Maravilloso. Bueno, a tu pregunta de qué son esos derrames cerebrales, ¿verdad? Sí. El pueblo dominicano llama derrames cerebrales a dos cosas distintas. Sí. El mismo daño al cerebro, pero dos elementos de formas de manifestarse diferentes. Una es la falta de sangre, que es infarto. Un infarto cerebral. Y la otra es rompimiento, como dice Nacho, de un vaso, aneurisma o malformación, que produce un sangrado. Es decir, que en una es falta de sangre y en el otro es sangre donde no debe estar. Okay. Porque hay una ruptura de vaso. Entonces, indudablemente que esos factores de riesgo que producen los eventos, los accidentes cerebrovasculares, con la muerte principio de año del amigo Pachi Carrasco, ha dado una alerta a los jóvenes. Con Pachi me consta de que era hipertenso y había dejado la medicación. Un error que resulta fatal. El otro aspecto es que por ahí andan jóvenes, 20, 30 años, que nunca se han tomado la tensión arterial. Y dicen, yo soy sano. Como no le duele la cabeza, como no se marean, como no vomitan, como no tienen visión doble, ellos no tienen nada. De vez en cuando se toman unos tragos, les duele la cabeza, van a la farmacia, piden un calmante, se lo toman y por ahí siguen. Ese paciente, ese que menciono, es un candidato a que debute con una desgracia de las que Nacho opera con cierta frecuencia. ¿Y qué hay que hacer para modificar estas conductas? Es un asunto de educación, es un asunto de hablar en la familia.
por eso el programa suyo es tan importante, que usted siga conversando, que siga hablando. El dominicano es extraordinariamente inteligente. Nosotros somos profesores de neuroanatomía en la UAS y de neurocirugía en INTEC, y el asunto es la educación. Al médico primario, al estudiante de medicina, a cualquier persona, siempre hay que tener a alguien sensibilizado en la salud en cada hogar dominicano, porque realmente solamente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Llueve. Y nosotros necesitamos que el pueblo entienda que la medicina más barata es la preventiva. Y no es tan difícil. Recordemos que la hipertensión arterial no duele, pero va produciendo daño en las arterias cerebrales cada segundo de la vida nuestra. Daño en el músculo cardíaco, daño en las arterias. Y llega un momento en cuando ya tú estás acabado de comer, que te ha dado una buena panzada, te disgusta, te quilla, la presión te sube e inunda tu cerebro con una hemorragia cerebral. Ya es muy tarde. Era que no estabas tomando tu medicina porque no te dolía nada. Y en este caso, cuando no se ha hecho ese diagnóstico oportuno para poder dar el tratamiento que la condición necesita o amerita, ¿qué prevención? ¿Qué hacer? Porque hay factores de riesgo inevitables, como los heredados, pero hay unos que son del estilo de vida del día a día. Claro. Hay dos factores de riesgo. Los que no se pueden cambiar y los que sí se pueden cambiar. Los que no se pueden cambiar está la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Okay. En la etnia, a nosotros los oscuritos nos da más frecuente que a los claritos. Sí, hasta eso nos toca. Hasta en eso perdemos. Lo tercero es el sexo, más común en el hombre que en la mujer. Okay. Aunque hay personajes que no saben qué son, ¿no? Y en el caso del infarto cerebral y del derrame cerebral, ¿el joven, el adulto, cuál es más propenso? El infarto es más común en el adulto, de mayor edad. Señor, okay. El derrame es en personas más jóvenes. Okay. Por el hecho de ese, de que es una vida activa, una vida activa. Entonces, los factores que sí se pueden modificar. Hipertensión. La hipertensión es el enemigo común a todos. Sí. Tanto al infarto como al derrame, a la hemorragia. Diabetes, obesidad, falta de ejercicio, el estrés. ¿Y qué hacemos con el bendito estrés que es parte de nuestro día a día? Al estrés que me dejan sin vergüenza, pregúntale a doctor Valenzuela que hay que hacerlo, que recomiende como neurocirujano para no tener que abrir la cabeza. ¿Qué hacemos, doctor Valenzuela, con el estrés? Es importante que recordemos el 440, que no es un conjunto musical. 4 veces por semana, 40 minutos de ejercicio, de caminata. Maravilloso. Un poco rápida, no hay que correr. Oyeron la fórmula 440. 4 veces por semana, 40 minutos. Te va a botar el estrés, te va a aceitar todo el aparato musculoesquelético, todos los huesos y todos los músculos del cuerpo. Te va a fortalecer tu miocardio. Al hipertenso lo ayuda, al diabético lo ayuda. Y eso te mantiene tu peso corporal, porque la obesidad es el factor de riesgo más prevalente ahora. Todo el mundo antes decía que hay que estar gordo y colorado. Nosotros decimos que colorado sí, pero gordo no. Gordo no. Y entonces todo el mundo, tú ves los gorditos que están cada vez más gordos, son los que más gozan, los que más se ríen, y uno cuando los ve, uno dice, ¿hasta cuándo va a estar sin que le dé el derrame? Una risa de payaso para mantener. Y uno lo ve, detrás de esa risa, uno ve la tristeza del derrame cerebral cuando se inunda el cerebro de sangre, coma, hemiplegia, y si es en el hemisferio dominante, que es el que habla y entiende, no va a poder hablar y no va a entender más por el resto de su vida, y son personas de 45 años que puede ser que estén viviendo en ese infierno 10 o 15 años más. Una discapacidad permanente. Hay otro aspecto importante con la juventud de hoy, son esas bebidas energizantes. Ay, eso sí me preocupa, doctor. Eso ya bien, el superhombre paga el precio. Y con una liga con alcohol, no, una bomba de tiempo. La otra cosa, no, espérate, alcohol y cigarrillo. El tabaco es el enemigo número 1 del corazón y del cerebro, el tabaco. La hipertensión es la primera, hembra, pero el tabaco varón es el primer enemigo. La hipertensión es la primera enemiga y el tabaco es Van a la par ahí. No, ellos hacen ahí una carrera de caballo, cabeza con cabeza. Entonces, a esa juventud de hoy, con esta vida energizante, con esos estimulantes de pastillas para hombres, esas pastillas de superhombre, se toman un excitante, se toman la bebida, se toman la pastilla de hombre, se toman... Cuando viene a ver, ese individuo con 3, 4 malas noches en una semana, y todo este pastillaje y todas estas bebidas, óigame, ese cerebro tiene un límite. Y mientras más joven, menos resiste cualquier afección del corazón. El asunto es lo grave, que nosotros estamos viendo, Nacho como neurocirujano y yo como neurólogo, que los eventos cerebrovasculares se están presentando en personas
cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Antes eran 70 años, antes eran 60 años, ahora están en 40, 30 años. ¿Qué está pasando ahí? La puca esa famosa puca, está matando gente. La juca, anda matando, juca, ¿cómo se llama eso? Juca. No es puta, es juca. Sí. La juca, es lo mismo, van juntas matan, ahí. A dos matan. Sí. Entonces la juca esa está matando gente. Yo recibí a principio a final de año, recién, un chico de 30 y pico de años. Se pasó de... Sí. Que tú no sabes la sustancia que estás inhalando. Es el asunto. Entonces, y la cocaína y el crack, cuando se introducen ahí, produce una enorme vasoconstricción y ya nosotros vemos esas hemorragias en personas de 20 y pico de años, o esas isquemias, esas trombosis en personas extraordinariamente jóvenes. Es decir, coincide mucho que son adictos. Es decir, que cuando le decimos a nuestros adolescentes el riesgo que se corren en usar estas cosas que están de moda, no es porque estamos obsoletos, sino porque la experiencia de ustedes en consulta y en quirófano dicen que es algo muy perjudicial para la salud. Que los mata, es muerte. ¿Quieres llegar a 30 años? Dale para adelante. ¿Quieres ver a tu nieto casarse? Vive decentemente y de una manera preventiva. Nos preocupamos mucho, si ustedes son de esa línea, de la prevención, de crear ese hábito en la sociedad, de cuidarse, de hacer un chequeo de rutina, de prevenir ciertas afecciones. Cuando hacemos eso, ¿cuáles estudios se deben hacer, medios diagnósticos, para determinar que no hay una malformación congénita en nuestro cerebro, en nuestras arterias, que pueda desarrollar o terminar con un derrame cerebral o un infarto cerebral? Hay un aspecto importante, y es que hoy día disponemos de tecnología para determinar que su corazón está mal, que sus arterias carótidas están mal, que sus arterias cerebrales están mal. Entonces, ¿por qué no aplicar esa tecnología? ¿Por qué no beneficiarse de eso? Por ejemplo, tomemos, ¿qué recomendamos Nacho y yo? Lo primero, una evaluación cardiovascular completa, con énfasis en dos aspectos: las grasas en sangre y la parte metabólica, glicemia, etc. Eso es lo común. Bueno, tenemos esa parte. Una evaluación cardiovascular completa que incluye el ecocardiograma, válido. Pero la parte nuestra, nosotros tenemos la angiotomografía. La angiotomografía nos dice la calidad de los vasos, antes de que haya nada. Mire, usted tiene un aneurisma, va a ser al doctor Valenzuela que le va a resolver ese aneurisma. Antes de que eso explote, porque usted lo que tiene es una granada, que usted le quitó la espoleta en la mano. Pero eso debe ser algo que el sistema de salud debe tener dentro de su agenda, dentro de su protocolo de atención primaria, para evitar muertes, para que bajen los índices de personas discapacitadas, porque al fin de cuentas al mismo sistema les resulta más costoso tratar a esas personas ya con la enfermedad al final. La prevención es muy barata, la curación es terriblemente cara. Y realmente hay centros de imágenes donde quiera en Santo Domingo. En África subsahariana hay un tomógrafo por cada 10 millones de habitantes. Aquí en cada esquina hay un tomógrafo. Y eso no es un dispendio innecesario. Así es que debe ser. La accesibilidad a las imágenes finas, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, es un derecho adquirido por el pueblo. Y afortunadamente las ARS lo están cubriendo y nosotros sabemos a quién debemos indicarle eso. Todo paciente que tiene un dolor de cabeza súbito, explosivo, el peor de su vida, nunca le había dado un dolor de cabeza como eso, y está entre 25 y 55 años, tiene una ruptura de un aneurisma, y eso se llama hemorragia subaracnoidea, hasta que se demuestre lo contrario. En un minuto, una tomografía muestra 19, 20 cortes, y podemos ver la sangre. Inmediatamente se lleva a la angiotomografía, y ahí vemos el aneurisma. O al laboratorio de cateterismo, y ahí le hacemos una angiografía digitalizada con sustracción. Y ya nosotros sabemos qué es lo que hay. Eso está disponible en Santo Domingo, eso no es ciencia ficción. Entonces solo es ajustar los procesos que se llevan en los diferentes procesos de salud como tal. Correcto, es un asunto de educación, y ya los médicos dominicanos están educados, y el paciente, ya disponemos de 911, que sepa que cuando es el dolor más grande de la vida, que él creía que se iba a morir, y ellos dicen que si eso llega a durar varios segundos más, es insoportable, se pueden morir. Cuando uno oye eso, ya hay una alerta a la bomba. Ya nosotros sabemos que se trata de algo bien especial. Sí, Antes de eso, ese paciente que llegó donde Nacho ya colapsado por un dolor de cabeza, que pérdida de conocimiento, ese paciente tuvo premoniciones.
o tuvo la cefalea orgásmica, en un momento de orgasmo, lo digo la cabeza mucho, o en un momento de estreñimiento en el baño, haciendo esfuerzo para evacuar, lo digo, ¿qué pasó ahí? Que hubo un líquido, un sangradito que salió, y el cerebro es como ustedes las damas, ¿eh? ¿Cómo son ustedes? Ustedes o quieren o no quieren. Exacto. Cuando ustedes quieren, soportan hasta miserias. Cuando no quieren, uno les regala a ustedes un castillo de oro y usted dice, quédese con su llave, que a mí no me interesa su castillo, Eso es así. que yo me voy. Es decir, que son signos que están ahí y que a veces ignoramos y que pueden hacer la diferencia entre sobrevivir a una condición o no. Pero eso es importante lo que Nacho señala, que ese médico general que recibe ese paciente con ese dolor de cabeza o con esas crisis migrañosas que cambian de presentación. Hay gente que tiene una migraña por año y eso, la migraña no mata. Pero cuando hay el cambio de presentación de esa migraña, entonces ya es importante. Bueno, hay que poner alerta a cada síntoma, a todo lo que ocurre con nuestro organismo, porque nuestro organismo es perfecto, es una máquina perfecta y te dice cuando hay un fallo, así como el aceite te dice falta de lubricación o que hay algo descompuesto, así mismo manda el cerebro esa señal para que tú sepas que algo anda mal. Lo que hay que escucharlo, sí, y hay que desarrollar esa sensibilidad para escuchar los ruidos de su cuerpo. De la misma manera que uno sabe cuando el eje de leva y la punta de eje están mal en un vehículo. Eso es así. Así mismo hay que entender cuando el cuerpo te está diciendo, necesito ayuda, chequéame. Tenemos el chequeo de los 100.000 kilómetros y la gente sigue para adelante y ahí viene la catástrofe. Así es. Amigos, vamos ahora a una pausa comercial. Retornaremos hablando de accidente cerebrovascular, derrame cerebral, ACV, de la forma que usted lo conozca, para que usted tome conciencia y pueda leer esas señales que el cuerpo manda para que su salud sea lo primero. Ya regresamos. Estamos de regreso y me doy banquete con dos profesionales con un conocimiento tanto en consulta como en preparación sobre neurología y neurocirugía. El doctor José Siles Ruiz y el doctor Santiago Valenzuela nos acompañan aquí dándonos esos detallitos y esas recomendaciones de cómo cuidarnos, de cómo saber, cómo ver si hay una alerta de algún problema cardiovascular en nuestro organismo. Doctores, antes de la pausa, antes de continuar preguntando, para motivar al público, si alguno de ustedes está interesado en formularle alguna pregunta a los doctores presentes, pueden hacerlo a través del teléfono 809-683-1225. Los teléfonos están disponibles. Si entienden que hay alguna inquietud que aún no hemos conversado en este proceso, están disponibles para ello. Así que pueden llamar al 809-683-1225. Antes de la pausa hablábamos de los procesos migrañosos, ese dolor migrañoso que te da un analgésico fuerte y que se terminó. Las personas que se amparan en ese diagnóstico de migraña y toman, por ejemplo, ibuprofeno 2 veces al día, todos los días de su vida, para prevenir que el dolor le ataque, ¿qué puede ocurrir con esa persona? Es una muy mala práctica. Lo primero es que hay que hacer el diagnóstico correcto. Tenemos que saber si estamos en lo que se llaman cefaleas tensionales, provocadas por estrés, que son como unas coronas, que la gente se la aprieta mayor en las tardes. Si estamos en verdaderas crisis migrañosas, o si estamos en las llamadas cefaleas crónicas diarias. Es decir que hay 3 elementos que pueden producir esa cefalea frecuente. Y hay algunos que ni siquiera un médico lo ha diagnosticado. No, a ellos les duele la cabeza y dicen que tienen cefalea. Ellos van a la farmacia, denme un calmante, entonces ahí lo grave. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente puede tener desde la tensión elevada, ser un hipertenso. Ese paciente puede tener trastornos visuales. Ese paciente puede tener hasta los zapatos apretados dando dolor de cabeza. O sea, una uña enterrada da dolor de cabeza. O sea, a lo que me refiero es que a ese paciente hay que investigarlo en un global. Puede ser un problema renal, puede ser un problema hepático, puede ser un problema pancreático, un problema intestinal. O sea, tengo migraña. La migraña es muy específica, la migraña es una hemicrania, es la mitad de la cabeza que duele, tiene fosfeno, tiene puntos rojos y negros, etcétera, náuseas y vómitos. Entonces, eso no da todos los días. La migraña no da todos los días. La migraña da principalmente los fines de semana. Por eso se llama weekend headaches. ¿Alergia a la casa? No, sucede que el hombre cuando está estresado no le duele ni la cabeza. Cuando usted está sometido a estrés, ahí está a 1000 la revolución. Usted está trabajando a 1000, ni duele la cabeza, ni gripe da. Cuando termina el estrés, entonces ahí viene a cobrar el precio del organismo.
Entonces, por eso es que usted se pasa la semana en acción, al fin de semana y usted está en reposo, y ahí va el dolor de cabeza. Entonces, esa migraña ha roto matrimonio, ¿no? O sea, porque la migrañosa no quiere nada. Hay esposos que tienen unas píldoras en la mesita de noche. Sí, para el fin de semana, entonces se combina la migraña de ella con el deseo de aquel, entonces se daña el negocio, o sea, hay que arreglarla. Claro. Y hablando de píldoras, esas píldoras anticonceptivas en una migrañosa son una invitación a la trombosis. Por la carga hormonal. Sí. Realmente los estrógenos son muy tóxicos para el endotelio vascular y hay una correlación muy estrecha entre una migrañosa tomando estrógeno y la presencia de una isquemia, de una trombosis, sobre todo si esa migrañosa está fumando. Es decir, si usted quiere la mezcla explosiva para tener una trombosis a temprana edad, use sus pastillas anticonceptivas, tenga varias crisis migrañosas al mes y mézclelo con tabaco. Doctor, pero eso es un dato grave, porque a una mujer, por lo general, la mayoría ni siquiera van a su ginecólogo para que le prescriba un anticonceptivo que vaya acorde con su condición de salud. Sencillamente va y compra el de su preferencia, sin saber que ese cuadro le puede perjudicar cuando consume. A una migrañosa lo primero que nosotros hacemos es quitarle los estrógenos si no son indispensables. Si quiere evitar bebé, el dispositivo intrauterino es una mejor solución. Sí, y mágicamente, después que dejan de beber la pastilla, mejora en muchos casos el perfil evolutivo de su migraña. Agregándole algo, Nacho, sucede como se está bebiendo vino en el país, se está bebiendo menos whisky, menos la cultura está menos pero ahora tenemos una cultura del vino. Usted le agrega 3 copitas de vino a la semana, entonces ya usted, buen pinta y aproximación. Esa paciente se va a morir a los 30 años con un infarto cerebral, o se va a quedar hemipléjica, o totuñeca por ahí. Pero eso es grave, doctor. No, entonces, de eso se trata. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Dando tips para que usted busque ayuda médica. Pero ayuda médica inteligente, ¿eh? Vamos a hacer también, ¿sabes? No, claro, hay de todo. Hay médicos y hay comerciantes, hay de todo en este mundo. La vida del Señor. Y el dolor de cabeza que es persistente, que no se quita, que no se controla, que no se le parece al que siempre le da, debe llamarle la atención al paciente. Y sobre todo el que es de madrugada, cuando usted está acostado, eso huele a tumor cerebral. Eso es una alerta. Y hay un tipo de tumor especial que se llama quiste coloide del tercer ventrículo, que da un dolor de cabeza cuando uno está en esta posición, y desde que uno hace así se le quita el dolor de cabeza, porque ese quiste tapa los conductos de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y cuando usted vea un dolor de cabeza que mejora o se agrava con las posiciones, tiene que pensar en tumor cerebral. Y es tan sencillo hacer una tomografía. Esos son los 2.200 pesos mejor gastados de la historia. Sí, que te puede dar una paz para el resto de tu vida. Y una pizza con cerveza cuesta más de ahí. Más, claro. Ya, y tú sabes si tienes o no tienes. ¿Por qué los malestares estomacales están tan relacionados a los dolores de cabeza? Es que eso de que hay un mecanismo complejo de un sistema autónomo que tiene unos cerebritos en el estómago. Okay. Tiene unos relief, tiene unos mensajeros allá. Los gastroenterólogos dicen que es un cerebro. No. Esos son mensajeros de segunda categoría. Son mensajeros. Cerebro hay solo uno. Cerebro hay solo uno, el rector. Los otros son subsidiarias. Okay. Entonces, porque está muy inervado el sistema digestivo, principalmente el estómago, tiene unos plexos ahí muy relacionados con el cerebro, y entonces se expresa, es alerta, el organismo, lo que tú señalabas, el organismo es perfecto. Lo dañamos los hombres, o sea, lo dañamos los humanos, o sea, y no escuchamos, tal como dice Nacho, los ruidos del organismo. O sea, si usted toma una historia clínica de cualquier naturaleza, a menos que haya sido un accidente de tránsito, que la persona estaba bien y lo mataron, lo chocaron, eso es distinto. Pero usted hace una historia clínica detallada a cualquier enfermedad, de cualquier especialidad, y tiene pródromos. Algún día le picó el ojo, algún día se le cayó el ojo, algún día le dio un calambre en la mano, algún día tuvo una visión rara, algún día oyó un pito, algún día algo tuvo. Pero como eso nos importa, y también hay otro aspecto, que es un asunto de educación. Usted es responsable de lo que usted sabe, pero claro, lo que usted no sabe, usted no. Si lo desconozco, no me afecta. No me afecta. O sea, entonces, realmente, que lo importante es que hayan este tipo de programas, porque son programas educativos. Al final, alguien se beneficia. Sí. Como dice el profesor José Sillier, pródromos son los síntomas anunciadores. Las alertas. Antes de que llegue el gran cuadro, usted tiene esos avisos. El cuerpo tiene esos chips que dan señales.
Y recuerden que todo es capaz de dar dolor de cabeza. Usted tiene una infección urinaria, va a tener dolor de cabeza. Usted tiene una diarrea con un virus gastrointestinal, va a tener dolor de cabeza. Usted tiene un simple dengue, va a tener dolor de cabeza. Usted tiene un Helicobacter pylori, que es esa bacteria que se come el estómago, y le acaba el estómago durante años, usted va a tener dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza es un síntoma heráldico, anunciador. Eso hay que despejarlo como una incógnita y ponerle un título. Mi dolor de cabeza se debe a la regla. Mi dolor de cabeza se debe al insomnio. Mi dolor de cabeza se debe a mi infección urinaria, o a una malformación arteriovenosa, o a un aneurisma, o desafortunadamente a un tumor cerebral. Y agregarle, Nacho, a la infelicidad. Hay gente que vive infeliz, no quiere el trabajo, no quiere a la mujer, no quiere el marido, no quiere los hijos, no quiere a nadie. Entonces, dígame, hermano, usted está viviendo una vida infeliz. Amargado con él y con la vida misma. No, entonces eso da dolor de cabeza. Además, y muerte prematura. Sí, claro, porque va a terminar una depresión absoluta. Está además demostrado que mata, la tristeza mata, pues atrofia cerebral y daños. O te mata la tristeza o tú terminas quitándote la vida por una depresión que te lleva al borde. Sí, no, está demostrado científicamente que la tristeza produce daño cerebral, orgánico, lo daña el cerebro. Entonces, lógicamente, usted se muere por daño cerebral. Decimos que es un asunto de educación, de que en nuestra cultura no está la medicina preventiva, pero es tiempo de que con las nuevas generaciones empecemos a cultivar esa cultura de prevención, de que haya una consulta. ¿Cómo hacer con los hijos ya adolescentes? ¿A partir de qué edad es necesario ese chequeo profiláctico, sobre todo de ese scan a tiempo, para ver que todo ande de forma normal? En verdad, la buena salud debe empezar desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Es educación, ¿no? Pero ya hay unos años que están rezagados. No, ¿qué pasa con ese joven temprano? Que la muerte no es para él nada, porque él es muy sano. Y a partir de ahí, desde temprana edad, es que empiezan esos vasos a dañarse con educación para esa comida, para ese ejercicio, para esa distracción sana. Entonces, realmente yo creo que, no sé lo que dirá Nacho, pero eso hay que empezar desde niño, desde la infancia. Desde pequeñito. Y con la alimentación. Desde que nos consultan por lo que sea, que se cayeron, que tuvieron un trauma, ya nosotros le comenzamos a hacer su protocolo de seguimiento. A ver cómo está su colesterol, cómo está su triglicérido, cómo está su azúcar, cómo está su calcio, cómo está él, cómo está su creatinina, cómo está su riñón, cómo está su hígado. Nosotros aprovechamos la menor excusa, porque probablemente la primera vez en la vida que esa persona llega donde un médico. Sí. Y hay que aprovechar para hacerle una especie de sondeo y aparecen muchas sorpresas. Es bueno esa parte que usted tocó, que se llevó al médico el niño por una caída. Luego de la pausa vamos a hablar un poquito de eso, esas caídas que la tapamos con decir, eso es para crecer, y nos olvidamos que el niño se nos cayó de la cama con apenas meses de nacido y dejamos ese golpe ahí latente. No se muevan de ahí, que queda muchísimo más que aprender sobre accidente cerebrovascular y sobre todo, cuidado y prevención. Ya retornamos. Seguimos con el desarrollo de Vive Sano. El doctor José Siles Ruiz y el doctor Santiago Valenzuela, neurólogo y neurocirujano, nos acompañan aquí dándonos luz, dándonos recomendaciones. Gentes profesionales apegada a que la medicina preventiva es mucho menos costosa que la curativa, y esa es la filosofía y la idea de este proyecto Vive Sano. Doctores, antes de la pausa decía que qué interesante que usted hablaba de las caídas, de esas caídas que se dan los pequeños y que las dejamos pasar porque hasta las abuelas nos decían, eso es para crecer, que se caen. O los niños, la Virgen los apara cuando se caen de la cuna o de la cama. Sí. ¿Qué tan peligroso puede resultar una caída no cuidada? Realmente si es en la cabeza y hay un gran chichón, que el pueblo sabe lo que es el chichón, sí, nosotros le decimos hematoma subcutáneo. Eso sana con limón con sal. Si es cerca de la 100, es extremadamente peligroso. Y lo importante en esos casos de niños es no hacer radiografía de cráneo, así por así, porque no nos orienta en nada. Hay que hacer de una vez una tomografía, que es lo que nos dice todo. Ya los niños, nosotros sabemos que si se exponen a muchas radiaciones, hámele toda la placa del cuerpo, no es un problema. Hay niños que tienen la propensión a desarrollar cáncer temprano. Sí. Y las radiaciones ionizantes, los rayos X, inducen a cáncer. Y a temprana edad no podemos estar exponiendo a esa agresión a los niños. Ya, si el chichón es chiquitico,
si el niño está muy bien, si no está vomitando, si ya él lo que está es jugando y queriendo seguir brincando y saltando, ni siquiera la tomografía nosotros lo hacemos. Okay. Hay una alerta a todos los pediatras del mundo de que sean menos irradiantes. Okay. Nosotros el pueblo debe saber que la resonancia magnética no tiene radiaciones, pero la tomografía axial computarizada sí tiene radiaciones. Igual que Por los eso, rayos X. no es cada mes que le vamos a hacer una tomografía a un niño, es si se necesita, si hay criterio clínico. Cuando esas caídas de oídas, siempre escuchábamos que el niño no puede dejar que se duerma. El niño no puede dormir después de una caída. Ya científicamente, ¿por qué el niño no debe dormir? Porque de un sueño pasan a otro por el hematoma epidural. El hematoma epidural es una colección de sangre que se aloja entre la meninges más externa, que se llama dura madre, y el hueso, luego que nos damos un golpe en la sien. Y la sien, saben las abuelas, que tiene una alta probabilidad de provocar hematomas epidurales. Ellas no saben lo que es hematoma, no, pero ni eso lo era que es un epidural, conocimiento popular. pero le han transmitido de generación en generación, desde que Caín mató a Abel con la quijada de un borrico, que nosotros pensamos que fue en la sien que le dio, porque se murió bastante rápido, sí. Y un hematoma epidural mató probablemente al pobre Abel. Desde ese tiempo nosotros estamos cuidando de eso. Y eso se va colectando, la sangre, el impacto está ahora, la fractura sobre la arteria que se llama meningia media, que es la más importante arteria meningia. La parte más delgada del hueso del cráneo está ahí en la sien, a donde yo me estoy agarrando. Y toda madre que tenga un bebé o un niño o un adulto joven, porque los viejos no hacen epidural, los viejos se dan ahí y la dura madre está tan pegada del hueso que no se despega. Así que ellos están vacunados en contra del epidural. Le da otro. Pero en los jóvenes eso se despega y poquito a poquito se va coleccionando más sangre, y en cuestión de media hora la persona está durmiendo, ya está en un sueño patológico que se llama coma, y ahí lo encontramos muerto. Es decir, las abuelas tienen razón. Usted no deja dormir el niño. Si el hematoma subcutáneo, el chichón es grande y el trauma fue de consideración, el niño no se va a dormir hasta que tenga una tomografía hecha. Después que la tomografía sea reportada normal, deje dormir a su muchacho, que los traumas fatigan. Que no es ponerle mantequilla con sal en la casa para cuidar el ni trombofón, ni trombocin, ni sal con limón. Eso es buscar a un médico, que ya los médicos dominicanos, nosotros estamos entrenando, sí. Y las escuelas de medicina están sacando profesionales de muy buena formación en ese tipo de situaciones, que son de medicina primaria, de mucha importancia, porque el hematoma epidural mata y no debe morir un paciente más por esa condición. Volviendo al inicio que hablamos de accidente cerebrovascular, hablábamos del sexo, de la raza, el rango de edad donde más se es propenso a padecer un accidente cerebrovascular, ¿cuál es? Hay dos picos. El pico joven, el paciente de 30, 50 años, cualquier muchachito tiene 60 años ya, ¿no? Claro, claro. 30, cualquier niña tiene 40. Sí, cualquier niña tiene 40. Ese rango es principalmente para los derrames, para las hemorragias. Las hemorragias. Porque es la edad del hombre joven activo, es la edad de los traumas, es la edad de la... Entonces ya después de esa edad, 50, 60 y 70 en adelante, son más comunes los infartos. ¿Por qué? Porque ese lecho vascular ha envejecido, esas placas al paso de los años se han hecho en esas arterias, se han hecho grandes, entonces envían sus trombos para allá arriba, sus embolias. Entonces tenemos los infartos para mayor edad y las hemorragias en personas jóvenes. ¿Qué le pasa a ese hombre joven de 50 años que está en su vida superactiva, 4 parrandas por semana, toma qué sé yo qué, toma lo otro, toma aquello, toma todo, ¿no? Alcohol hasta la amanezca. No, que viva Dios, ¿verdad? Porque está en su plenitud. No se toma esa presión arterial porque él está bien, él está sano. ¿Para qué ir al médico? Yo me voy a dar mi cuarto, ese tigre me va a cobrar 3,000 pesos y no me va a decir nada. Ajá, explotó el vaso. Entonces, ay, mamá. Ay, mamá. Entonces ya queda, como dice Nacho, tuñeco, en una silla de ruedas, encamado, a escupir una vacinilla y a causarle problemas al resto de la familia. Wow. Y es tan sencillo tener salud arterial, porque realmente envejecer es dañar sus arterias. Usted es joven de arteria, usted es verdaderamente joven. Usted es un joven con arteria podrida, llena de colesterol, llena de triglicéridos, llena de calcio, llena de fibrina.
tapándose porque tiene muchas placas de ateroma, usted aunque tenga 40 años, usted es un viejo. Porque aparte de eso, está cometiendo la osadía de seguir fumando. Y el tabaco es el veneno más grande para las arterias. Entonces, el pueblo debe entender que nosotros en salud cerebral somos tan sanos como la salud de nuestras arterias. Usted tiene arterias limpias, usted va a vivir mucho, va a tener buena memoria y va a disfrutar de la vida. Para conocer la calidad de esas arterias hay un examen simple, el score de calcio. Okay. Se hace un score de calcio y aparece usted lleno de cuánta basura. Son como esos tubos viejos que uno saca de las casas viejas que están llenas de una cosa amarilla, blancuzca. Todo el sucio acumulado. Todo ese sucio acumulado en las arterias. Doctores, con estos mensajes vamos a cerrar la entrevista y la participación de ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias por sacar espacio en su agenda y dejar sus consultorios libres, que sé que los pacientes esperan, para acompañar y dar sus recomendaciones al público de Vive Sano. Ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Hemos llegado al final de esta merienda saludable de cada martes. Vive Sano. Recuerde, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de este su espacio Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, como cada semana, feliz de haberles hecho compañía. Hasta la próxima.